Bienvenidos al podcast Más Humano. En esta edición estamos muy contentos de recibir a dos invitadas. Platicando un poquito antes de empezar este podcast, hablamos de qué significa humano, por qué más humano. Y bueno, aquí creemos mucho en las posibilidades que tiene cualquier persona de convertirse en algo más, de crecer, de convertirse en una mejor versión de sí. Y entendemos que eso es una lucha que se vive día a día y nunca se acaba. Pero es el largo camino a ser consciente. El día de hoy tenemos invitadas aquí a Esmeralda Pérez y a Valeria Romero, que traen este proyecto Ser Consciente, que vibra mucho con lo que nosotros tratamos de comunicar y de predicar con nuestros colaboradores, con las marcas con las que trabajamos, con la gente para quienes realizamos experiencias y queremos llegar a sus corazones. Y pues bueno, sin más que decir, bienvenidas, gusto en tenerlas por aquí. Gracias. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias, Jorge. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Nos sentimos sumamente agradecidas por la invitación. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Qué chido, buena onda. Súper bien. Se aprendieron mi nombre y me acaban de conocer, entonces vamos por buen camino. Vamos bien. Hicimos nuestra tarea. Sí, también sé cómo te dicen, pero todavía no llego a ese grado de intimidad. No pasa nada, súper bien, bienvenidas. Qué chido. Muchísimas gracias. Pues bueno, como comenté un poquito, hablamos un poquito de este proyecto que están realizando de Ser Consciente, que es algo con lo que me llamó mucho la atención y quería invitarlas. Me encanta que sea un proyecto que estén llevando de alguna forma y apoyándose como madre e hija. No es que sea el mes de la madre, que queríamos hacer un especial. Vamos pero atrasados un mes. Vamos un mes atrasados pero para siempre esto. es buen día para mí, y siempre somos mamás, así que Sí, excelente no pasa día. nada. Esto va a salir en junio, entonces Claro. ya no traes de contexto. El pobre papá siempre termina siendo arrasado Ya por la sé. mamá, ¿no? Exacto. Pero pues está padrísimo, ¿no? Esa vibra y esa colaboración y poder hacer algo de la mano de tu mamá, de tu hija, y algo tan relevante para mí, me parece padrísimo. Quisiera que empezar, que nos platiquen un poquito de ustedes, de un poquito de su historia y cómo llegaron a este proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde empieza esta inquietud por comunicar, ¿no? Muy bien. Creo que me encantaría que empezara Vale. Generalmente sería como jerárquicamente al revés, ¿no? Entonces, me gustaría que comenzara Vale porque somos madre e hija. Compartimos tenemos las mismas raíces, más no la misma historia. Entonces, nuestra relación ha ido de la mano justo de esas raíces, ¿no? O sea, ha surgido de esas raíces y tenemos una historia bien, bien compleja. Entonces, me gustaría muchísimo que Vale comenzara hablando de ella y si les parece, después Adelante, hablo yo. como Por ustedes favor. quieran. Vale, platícanos. Platícanos, vale. Bueno, pues ser consciente para mí significó como un recordatorio para mí misma. Crecí con una mamá que desde que tengo 7 años me hacían carrilla de ser la niña orgánica en mi escuela. O sea, yo era la típica que me llevaba mis sándwiches de Nutella, pero era Nutella vegana hecha en casa. Órale. Con dátil y pues obviamente la avellana, todo producido en casa, cuando eso ni existía todavía aquí en Guadalajara. Órale. Y los panes también acá sin gluten, no sé qué, sin azúcar, nada. Órale, tú Sí. los hacías, los horneabas. Sí, amo cocinar. Órale. Amo Ok, cocinar. súper. Sí. Entonces yo era la típica niña que todas era de, ay, hay que compartir lunch y todas, pero no, tú Vale, tú quédate con lo tuyo. Entonces, o sea, siempre crecí siempre con esta, pues como ¿Estigma? mentalidad Ok. de ser más sana, pues todo el estilo de vida sano que implica, pues, hacer ejercicio, ser como muy consciente de ti, de mi salud, pues de cómo comía y todo esto. Empecé a hacer yoga a los 4 años. Órale. Sí, o sea, todo este estilo de vida desde que nací. Entonces, fue algo como que se me facilitaba muchísimo. Y en pandemia, bueno, para esto, sí fue un estilo de vida que me ayudó muchísimo a muchas cosas, pero al mismo tiempo, pues claro que te hace ser como, el hecho de ser más consciente de tu salud, también te hace ser más consciente de tu físico, pues que obviamente todo este estilo de vida te lleva a verte mejor.
¿no? No lo haces por eso, pero pues a esa edad a lo mejor tú no lo captas, ¿no? Yo veo a mi mamá súper sana, súper movida, pero también la veo guapísima, ¿no? Todo el mundo es así de, ay, haces muchísimo ejercicio, estás guapísima. Entonces, obviamente creces con esa, pues como con una... exigencia psicológica. Justo. Entonces, pues me cuidaba muchísimo. Y llega pandemia y fue como un voltearme a ver por dentro, ¿no? O sea, como que sí crecí con muchos hábitos súper saludables, pero como más físicos. Y me doy cuenta que yo no sabía cuidar de mí sola, ¿no? O sea, como, como, pues como mi mamá, me muevo como mi mamá, como mis papás, los dos son bastante sanos, pero también, pero llega un punto en el que es como, pero ¿y quién soy yo? ¿Qué necesito yo? ¿No? Entro en una crisis fuertísima en pandemia, por eso, porque fue voltearme a ver a mí por primera vez y como ver todas las cosas que había descuidado por dentro. ¿Cuántos años estabas? En pandemia tenía 19 años. ¿Tienes 24? Tengo 23. No, 23. Voy a cumplir 23. Ya. Okay. Justo estaba terminando la prepa, entonces fue un año sabático, de repente así como, pues me gradué en pandemia, me gradué en línea. O sea, tuve una fiestita en mi terraza de graduación. Entonces fueron muchas cosas que me hicieron darme cuenta así como, necesito un cambio, pero un cambio por dentro, ¿no? Y pues mi mamá, o sea, además de mi mamá tener estos hábitos súper saludables de ejercicio y de demás, mi mamá siempre ha sido también como, pues ella me enseñó a meditar. Como les digo, pues ella también empezó a hacer yoga bien chiquita. No tan chiquita. O sea, chavita. No tan chavita. Yo te considero chava. Gracias. Sí. Pero, o sea, también como que esto yo no lo absorbí de ella. Tan chiquita yo absorbía lo otro, ¿no? Pero esto como que hasta esta edad me llegó. Entonces empecé como, le dije, ¿sabes qué? También quiero aprender de ti esto. Mi mamá estaba justo haciendo, terminando curso de milagros o en el proceso de... Y yo veía como... ¡Qué perro! También mentalmente mi mamá era un mujerón, ¿no? Leí el libro, por eso entiendo de qué están hablando. Terminé hace poquito, entonces entiendo. Órale. Tenemos plática. Súper chido. Yo no lo leí. O sea, yo no hice curso de milagros porque yo veía una Biblia del tamaño de mi cuarto y yo dije, no. No leí el libro, leí... ¿Los ejercicios o el del maestro? El chiquito. La guía del maestro. No, la chava que hace es esta que se regresando al amor, ¿se llama? ¿O? Sí, Marianne Williamson. Marianne Williamson, que te explica cómo a través del curso de milagros, el cambio que entonces te das un contexto de lo que es el curso de milagros, ¿no? Claro. Sí, así también terminé haciendo, o sea, yo también me recomendó varios libros que tenían que ver y dije, wow. O sea, ¿cómo me pareció ese libro, mi vida? Eso se me hizo increíble porque también soy una persona muy exigente, muy estructurada y muy perfeccionista. Entonces, para mí este estilo de vida saludable podía convertirse ya como en una obsesión. Entonces, obviamente, mi mente era la que ya me estaba jugando así mal. Y aunque tuviera un estilo de vida súper saludable, ¿qué quiero decir con esto? Que comiera súper bien, con los estándares de bien, que hiciera muchísimo ejercicio y lo que quieras, me estaba enfermando muchísimo, pues porque mi mente no estaba bien. Y mis emociones estaban peor todavía. O sea, yo ni siquiera sabía... Yo no sabía decir estoy triste, porque no sabía detectar que estaba triste. Entonces, como que me empiezo a meter más con mi mamá, o sea, a seguir a mi mamá en esto también, como a ver, o sea, guíame en esto que yo no conozco como, pues, curso de milagros y demás, aunque meditaba, pero quería algo más, ¿no? Entonces, pandemia fue para mí así el primer año que leí muchísimos libros. O sea, me metí de lleno a Deja de ser tú, todos estos de curso de milagros. Y dije, wow, o sea, es que sí puedo controlar mi mente. O sea, eso se me hizo a mí así como liberador. Entonces fue como esta mezcla de todo. Mi mamá estudió, bueno, ahorita ella va a platicar más a fondo eso, pero estaba estudiando, estaba haciendo una certificación en hábitos para ser coach de hábitos. Y pues yo no estaba haciendo nada, entonces me metí con ella, o sea, yo también lo estaba haciendo no para certificarme, pero para aprender ciertas cosas. Entonces, como que fue juntar todo y decir, ok, somos seres integrales, o sea, el bienestar es realmente integral. Y un día estábamos caminando en el parque, en Pablo Neruda, en pandemia, así todavía era plena pandemia, no había nadie, estaba solo. Y éramos pues, de las rebeldes. Sí, salíamos a caminar todos los días porque mi mamá dijo, a ver. Cuando no se podía. Sí. Cuando no se podía salir, porque para mí era
básico, la salud mental. Yo sabía que se iba a venir una pandemia de salud mental, de enfermedades mentales, pasando la pandemia del COVID. Sí, entonces, a mí no me importaba que me gritaran y demás. Yo le decía, vamos a ir y vamos a caminar. Salíamos con cubrebocas y todo, pero era como, a ver, o sea, estábamos haciendo ejercicio en la casa, pero todo el tiempo era estar en la casa y era así como, no, ya, o sea, necesitamos un break. Entonces era nuestra meditación caminando juntas. Siempre hemos sido muy, muy unidas. Pero no se nos había ocurrido hacer un proyecto juntas, yo creo que, o sea, no, nunca. O sea, no me acuerdo si lo habíamos dicho, pero en ese momento así como que me llegó. Ya le había comentado así como, ay, ma, es que a las dos siempre nos pedían tips. A mí sí mis amigas viéndome acá como la más sabia y yo dándoles todos los tips del mundo porque me fascina. Y mi mamá, ¿qué les digo? O sea, entonces las dos siempre era como, ¿qué comen? Y por Instagram, porque a mí me gusta mucho compartir, o sea, yo soy muy visual, entonces yo mi Insta me decían que era una blogger sin ser blogger, ¿no? O sea, yo subía toda mi vida y me encanta que todo se vea bonito y mi desayuno y le ponía de que la línea y qué es el desayuno, ya saben, pero sin ser blogger realmente. ¿Y no tomas medicinas y usas bicarbonato para todo? Sí. O sea, tengo toda una rutina. ¿A poco voy por buen camino? O sea, ¿suplementos te refieres? No, a medicina no. ¿Medicina no? A medicina no. ¿Y el bicarbonato no sirve para curar casi hasta el cáncer? No, si uso bicarbonato bastante. Es que, para la digestión. es que en casa de mi novia también son muy saludables y el bicarbonato, haz de cuenta que te duele algo, tómate bicarbonato con un limón y del pH y te tuviese que explicar, pero no existen las medicinas, entonces más ahorita por eso. Es que acá tengo un mix medio raro porque tengo una mamá súper natural y tengo un papá que sus hermanos son doctores y él se cree doctor hecho. Entonces sabe todas las fórmulas y todos los medicamentos. Entonces, digamos que soy como que medio natural. Natural, pero hipocondriaca también es, okay, las medicinas también son bienvenidas. Sí, la verdad, sí. Ya, sí. perdón. No te preocupes. Entonces, pues sí, estábamos caminando y le digo, o sea, como que después de estar en este proceso de crisis, antes tuve un proceso medio feo antes de que fuera pandemia con las muelas, se me infectaron, me quitaron las muelas del juicio y me tuvieron que abrir 2 veces más porque se me infectaron horrible. Entonces tuve cuadros de antibiótico, tuve muchísimos, no me acuerdo cuántos, pero ya hasta me tenían que inyectar al final. Y también eso me hizo volver a mi cuerpo porque pues tuve así, mi microbiota estaba fatal de tanto antibiótico, entonces tuve eczema, tenía alergias, o sea, mi cuerpo estaba sacando todo, ¿no? Entonces después de esta crisis física, interna, todo, como que me estaba dando cuenta justo de esto que les comento del bienestar, que somos, o sea, que el bienestar no nada más es comer bien o hacer ejercicio, es integral, es cuidar tu mente, tus emociones. Entonces le dije, o sea, que realmente esto del bienestar integral y todo en la vida realmente, pues se trata de ser consciente, ¿no? O sea, ser consciente de lo que está sucediendo en este momento, para mí era como muy fuerte. Yo siempre he querido resolver las cosas. Entonces, para mí era muy fuerte que nada estuviera en mi control. O sea, todo se fue y realmente era la primera vez que ni mi cuerpo estaba en mi control. Entonces, fue como simplemente decir, o sea, soltar a la mala y decir, ok, pero al menos ya lo vi, ¿no? Y al menos ya vi qué es lo que está pasando dentro de mí. Entonces, a lo mejor no lo voy a resolver ahorita, pero ya lo hice consciente. Entonces, después de todo este proceso y estar caminando ahí, me llegó y le dije, todo se trata de ser consciente. Las dos amamos los colibríes, o sea, siempre han sido como un signo para nosotras, un símbolo. O sea, siempre es así como, ay, ese colibrí es Dios, o ese colibrí es un mensaje. Es un mensaje, Claro. Sí, o sea, siempre lo hemos visto así. Y la luna también nos encanta, porque la luna es, pues, es la mujer, ¿no? Entonces, son 2 símbolos que nos unen y literal llegué a mi casa corriendo, dibujé en Canva, creo, una luna con un colibrí así medio chafitas, pero dije, me encanta. Le quité el fondo, me metí a Instagram, ser consciente, y ahí empezó todo. Sí, apareció y me dijo, mami, ya tenemos una cuenta en Instagram. Y yo, wow. La mandé a todos mis grupos, ya teníamos 200 seguidores ese día. Estábamos felices. Sí, ha sido todo un proceso como súper orgánico, ha sido un proceso muy honesto, sí, muy genuino y de verdad hecho como mucho desde el amor. Vale decía ahorita, a las dos nos encanta compartir. A mí me gusta mucho compartir.
toda mi vida he compartido. O sea, ¿qué te pones en el cabello? Ay, mira, en tal lugar. ¿Qué haces? Ve y cómpralo aquí. ¿Cómo le hiciste? Hazle así. O sea, como que siempre me ha encantado compartir. Yo digo que mi pecho no es bodega. Y he platicado muchísimas de las cosas que he vivido en mi vida. Y hace 16 años viví un proceso de rehabilitación en anorexia y bulimia. Tuve 20 años TCA, que es tratado como una adicción. Y en la recuperación yo les decía... Para los que no saben, ¿puedes explicar qué es TCA? No. Los TCA son los trastornos de la conducta alimentaria. Perfecto. Se les llama trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimentaria. No sé, hay personas que le llaman trastorno de la conducta alimentaria y otros trastorno alimenticio. Porque un trastorno alimenticio también puede ser, por ejemplo, el binging, o sea, los atracones. Sí. Entonces, lo mío comenzó a los 15 años hasta los 35 años, o sea, 20 años entre anorexia y bulimia. Entonces, cuando me recuperé, digo, sé que entré de duro con el tema para hablar dale. Pero es para que me entiendas dónde surge esta necesidad. Yo les decía, cuando yo me recuperé a través con una psicóloga que trata adicciones y codependencia y llevé un programa de 12 pasos. O sea, yo llevé programa de AA, o sea, duré 2 años en programa de AA. ¿Sí? Qué chido. Soy NA. Sí, entonces entiendo. Sí, y en una época en la que Guadalajara no había grupo para anorexia y bulimia, solamente había para jugadores compulsivos y no nos querían. Ya. A sí, a porque son muy celosos. Cada grupo es de que secta. Sí. No, güey, es un tema. Es un tema bien fuerte. Okay. Estuve en narcóticos, en un grupo de narcóticos, porque estuve en un grupo de alcohólicos y se contaminan los grupos, porque al final de cuentas están dirigidos por un adicto. Entonces tenemos una capacidad súper inteligente de manipular y manejar las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me rehabilité, después de 2 años muy intensos, yo decía que iba a pintar una combi y le iba a pintar estilo 60s, ya sabes, con peace and love y flores, y me iba a ir por toda la República compartiendo que se puede ser libre y que se puede vivir en paz. Mi historia, por eso les decía que compartimos las mismas raíces, pero mi historia es un poquito más compleja. Entonces, en mi afán de que mis hijos no vivieran lo que yo había vivido, siempre traté de ser una mamá súper presente, súper consciente, y desde la carencia maternar, ¿no? O sea que a final de cuentas viene desde el miedo, y no es tampoco la mejor elección, pero es lo que yo podía hacer con lo que yo tenía. O sea, mi historia de vida me había llevado a ese lugar. Entonces, a través de la recuperación, 3 años antes de que yo me recuperara, de que yo aceptara que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, porque yo empecé a los 15 años. O sea, yo soy de la generación de Cindy Crawford, bueno, ya son un poco más grandes que yo, pero a mí me tocó ver nacer a las top models. Entonces, todo, o sea, era visual, era el cuerpo, ya sabes, todo esto. Baywatch. Entonces, Baywatch fue después. Okay. Y Pamela Anderson no era mi hit. Ya. Cindy Crawford sí. Sí, de acuerdo. Linda Evangelista, o sea, eran Christy Turlington, o sea, Naomi Campbell, o sea, eran wow, sí, ¿no? nos tocaron también. Entonces, sí me tocó, si ustedes están chiquitos. No, en los 90 Cindy Crawford era como la actriz principal. No, bueno, aparte Pepsi, o sea, el comercial de Pepsi, no, claro. Bueno, o sea, sus shorts, o sea, en esa etapa yo crecí, pero yo crecí en un mundo, mis papás nacieron ambos en Autlán. Si alguno de ustedes conoce Autlán, pues es la puerta de la costa, ¿no? O sea, está cerca de Melaque, de Barra, de Colima, todo esto. ¿No? Ajá. Entonces, ellos se vienen aquí a Guadalajara y son una pareja súper intensa que se llama Con Locura, muy intensos ambos, con un background de salud mental complicado, ambos. Entonces, tenemos un accidente y mi papá fallece. Chocamos y mi papá fallece. Yo tenía 10 años, mi mamá tenía 34, mi papá tenía 37. Mi mamá no puede manejar esto, no lo puede digerir y comienza con un alcoholismo que dura más de 30 años. Entonces, crecí sola.
educando a mi hermana, no educando, protegiendo a mi hermana. Entonces, mi energía masculina... Está muy desarrollada. Muy desarrollada. Entonces, la luna, esta luna me recuerda trabajar con esta parte de integrar la energía femenina, que es tan importante. Entonces, cuando yo empiezo con todo esto del trastorno alimenticio, yo creía que era porque era vanidosa. Yo creía que era por la presión, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de que existía una relación en que si a lo mejor mis papás se habían sido adictos o había bipolaridad por ahí en la familia, una familia muy intensa de mi papá donde murieron 9 hermanos antes de los 40 años. O sea, toda una historia como bien fuerte que me fue forjando. Entonces crecí como vato. Y con una apariencia bien femenina. O sea, porque cabe aclarar que cuando dices tengo una energía muy masculina, pues no necesariamente te ves masculina, ¿no? Claro. Entonces, pero sí era como de todo arreglarlo yo, de todo solucionarlo yo, de todo hacerlo yo. Y entonces comienza ese trastorno alimenticio que, sin menospreciar ninguna adicción, porque todas son un infierno, es una que puedes llevar una doble vida, porque no es notoria. ¿Sí sabes? O sea, no es tan visible. Cuando había adelgazado mucho y la gente me empezaba a decir, tenía cuidado y sabía cómo manejar para regresar a mi peso. O sea, era como, es muy tricky, es muy triste, es muy, muy triste. Creo que tiene que ver con los perfiles también. O sea, creo que eso se puede hacer en todas. La verdad es que creo que tiene más que ver con la personalidad de las personas. Yo llevo 15 años limpio, soy adicto en recuperación. Okay. Y lo que te puedo compartir es bien chistoso. Cuando llegan a los grupos nuevos chavos, siempre les digo, no se traten de comparar, porque lo que habla uno es que hay unos que estaban abajo de un puente. En el grupo en el que yo voy hay un nivel socioeconómico muy variado y hay perfiles súper eclécticos, y siempre les digo, no escuches la historia, porque lo que tienes que encontrar en común es el boquete que hay dentro del pecho, el que se siente supuesto, porque las historias son muy diferentes, ¿no? La mía en particular, yo me gradué del TEC siendo mi adicción al 1000%, ¿no? Y la gente sabía que era hasta el rabo y que era bien fiestero, pero no entendían que no podía durar no podía durar nada de tiempo sin consumir y que estaba sufriendo por dentro. Y mis papás no sabían, era de closet. O sea, mis papás se enteran por un viaje, pero creo, y lo que he encontrado, porque me lo he puesto, es que hay gente muy hábil para esconder la adicción. Muy hábiles. Ahorita dijiste manipular, así como que tenemos una capacidad de manipular de una manera muy elegante, le llamo yo, porque la enfermedad es muy elegante pero, perdón, te entiendo completamente, pero creo que es parte de la habilidad del adicto en cualquier fase de la... porque aparte va de la mano de una inteligencia un poquito, a veces, predominante, ¿no? Entonces sabes como por dónde. Para mí, creo, tienes toda la razón. Mi tema más con la comida es que la comida está en mi casa. Entonces, rehabilitarte cuando la comida está en tu casa, claro, cuando es una necesidad vital, claro, y empezar a atar cabos. Yo siento mi vida como un rompecabezas que se ha ido armando a través de los años, ¿no? O sea, a los 15 años, paradójicamente, leí el primer libro de autoayuda de Anthony de Melo, que se llama Ligero de Equipaje. Y yo decía, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir así. Tenía 15 años. O sea, 15 años. Entonces, siempre tuve una conciencia muy fuerte que a veces es... doble filo, ¿no? Es una tortura. Que es lo mismo que comparto, o lo mismo que decía Vale. O sea, tienes una conciencia enorme y esta capacidad autodestructiva que te quita la paz de una forma increíble, porque aparte, imagínate, o sea, yo me casé a los 23 y yo me recuperé a los 35. O sea, yo había sido mamá, tratando de cuidar de una manera súper fuerte, que en mis embarazos no hubiera nada, o sea, absolutamente, o sea, que mi alimentación fuera perfecta antes, en el embarazo y después del embarazo. O sea, yo cuidaba mucho a mis hijos.
aunque nunca fui una mujer que deseaba y anhelaba ser mamá, o sea, no era como mi sueño, en realidad nunca he sido una persona de expectativas. Sabía que iba a hacer algo, pero no es como voy tras esto, voy tras ser mamá, voy a hacer esto. Soy abogada. No litigué porque yo quería estudiar Relaciones Internacionales y en esa época solamente existía la Universidad de las Américas en Puebla. Y mi mamá me prohibió rotundamente, me dijo que ni de broma vivía sola. No les voy a decir lo que me dijo porque esa historia la he contado y estuvo muy fea. Pero me dijo que una mujer no vivía sola. Entonces, derecho era como, bueno, después derecho internacional en España, y entonces ya puedo vivir sola, y luego me casé, y luego tuve mis hijos, a la par de todo esto, que vives como un infierno. Entonces fui desarrollando al mismo tiempo una conciencia de cuidarme. O sea, era muy, 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 de verdad, paradójico. Es que creo, bueno, mi experiencia... Extremo, ¿no? ¿Mande? Es como ir al extremo. Es como no darte cuenta del daño que te estás haciendo, porque es una manera inconsciente, y al mismo tiempo como cuidar mucho de mi cuerpo, ¿sí sabes? Y empezar como a leer, como a estudiar. Ahora tengo un hijo, mi hijo mayor, que ha sido un gran maestro de vida. Mis padres, los primeros, ¿no? O sea, ellos fueron mis primeros maestros de vida. Pero después mi hijo vino a recordarme todo eso que no estaba trabajado en mí. Porque yo no tenía ni idea que uno de los más grandes problemas que yo tenía era poder contactar con el dolor. Las personas que padecemos anorexia y bulimia, las mujeres y hombres, tenemos una particularidad que no sabemos expresar nuestras emociones. Entonces se llama lexitimia, es la incapacidad de poder hablar de lo que sientes. Entonces, yo podía demostrarte cualquiera, porque vengo de una familia matriarcal con una energía masculina fuertísima de parte de mi papá, en donde todos son chingones, donde todos somos chingones y donde todos podemos hacer lo que necesitemos hacer. Entonces, yo eduqué a mis hijos siendo una mamá súper presente, súper amorosa, porque soy muy expresiva, soy intensísima. O sea, era canto, fiesta, comida, les pintaba los sándwiches, o sea, pero una mamá que no sabe tratar el dolor, ¿no? O sea, y que no lo sabe expresar. Entonces, cuando tú no te permites ser vulnerable, te pierdes del gran regalo de saber recibir amor. Porque hay una barrera. Entonces, en este ir y venir, aunque tú prediques con la palabra, pues el ejemplo arrasa. Entonces, había una autoexigencia fuertísima conmigo hacia mí que de manera inconsciente se transmitió a mis hijos, y aunque compartíamos un estado de salud en cuanto a alimentación, ejercicio, que los llevé a hacer yoga. Cuando me rehabilito, hace 16 años, ya revolví, mi mamá a 3 años antes de que yo me rehabilitara, a los 59 años, acepta que tiene un problema y va y se interna. Entonces ahí aprendí que yo era codependiente. Leí un libro que se llamaba Ya no seas codependiente, de Melody de Beatty, y dije, ya sé por qué soy así. Y entonces como que todo se empezó a acomodar. Yo iba a otra pieza. Entonces, por azares del destino, porque no pedí ayuda, la ayuda llegó a mí, y llegó de una manera porque yo tenía en ese momento muchos problemas de relación de pareja con mi esposo, porque teníamos un montón de problemas con mi hijo, escolares, de conducta, o sea, como que ya sabes, todo sale porque... no sé si han escuchado, pero bueno, lo que la mente calla, el cuerpo lo habla. Y va a aparecer, hay alguien en la familia que va a ser el síntoma y te va a decir, hey, detente, aquí esto no está funcionando. O sea, tú puedes vivir una vida, hay quienes la viven y yo digo, wow, o sea, se murió de 80 y no se dio cuenta. Ajá, o sea, en nuestro caso no. Gracias a Dios, no. O sea, nos dimos cuenta, fue bien duro, fue súper difícil. Vale creció en todo ese ambiente. Vale y yo siempre como muy unidas, muy, muy unidas. Tan unidas que Vale, cuando nace, hace casi 23 años, yo tuve una depresión postparto.
y les resumo rapidísimo, porque no quiero extenderme tanto en eso. Las hormonas fueron para mí mi somatización de ser mujer. O sea, ese rechazo a la feminidad, el tener una hija mujer, que me recuerda que yo soy hija y que tengo temas con mi mamá fuertísimos, ¿no? Y que hay una relación que sanar. Entonces, ahí, junto con Esteban, mi hijo, y todo empieza a acomodarse todo, y empiezo a estudiar todo lo que se imaginen, y empiezo a ir a todo lo que se imaginen. Porque soy una buscadora incansable. Me leyeron el café, me leyeron el tarot, me leyeron las cartas, me abrieron los registros akáshicos, fui a que me hicieran limpias, todo lo que se puedan imaginar. Estudié programación neurolingüística, empecé a leer inteligencia emocional, me metí a todos los cursos, me metí a diplomados, hice 2 certificaciones en yoga, estudié ayurveda. O sea, empecé a buscar todo lo que pudiera ayudarnos para estar mejor. Todo. Durante 20 años tengo estudiando. Entonces, cuando llega pandemia y Vale me dice, mami, es que de lo que se trata es ser consciente. Para mí ser consciente es ser responsable. Dejas de ser víctima. Y aunque la palabra víctima no aparecía en mi léxico, porque nunca me consideré una víctima, me di cuenta que sí era una víctima heroica. Eso lo acabo de descubrir en terapia. Y es esta que llega y te dice, yo salí adelante sola, me quedé huérfana, pero tal, y logré esto, y defendí a mi hijo en 20,000 escuelas, o sea, toda esta parte, ya sabes, y regresas y te das cuenta de que no va por ahí. Entonces, cuando empiezo mi proceso, la terapeuta me recomienda un montón de libros, y entre esos Marianne Williamson, Volver al Amor. Y conozco Curso de Milagros y me regalan el libro de Curso de Milagros porque me lo regalaron. Órale. Ajá, me lo regalaron, un compañero de corrida me lo regaló, y empiezo a estudiarlo y le doy check, así como todo lo demás que había estudiado. Y dije, yo ya estudié Curso de Milagros, hice los ejercicios, los 365 ejercicios, hice todo, y dije, check, ya quedó aquí, ya se arregló. Pero no es así, entonces seguimos nosotras. Y ser responsable es saber que no todo lo que te sucede, tú lo creas, pero que sí tienes la responsabilidad de responder frente a lo que te sucede y tomar cartas en tu vida. Entonces, yo tengo 16 años meditando, practicando yoga, soy una apasionada del funcionamiento de la mente y de cómo los seres humanos hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos y qué nos mueve. Entonces, quiero ayudar a mis hijos, y yo creo que la parte que más trabajo me costó fue decir, ellos tienen que vivir su proceso y se tienen que caer, y yo no puedo evitar que se caigan. Entonces, cuando nosotras empezamos a compartir, una de nuestras intenciones más grandes es compartir una forma de vivir integral en la que el cuerpo puede verse precioso. Cuando yo mejor me vi en mi vida, No, pero te sentís por dentro. era un infierno por dentro. Y fingía horrible. Y dicen que entre gitanas nos leemos las manos. Me puedo dar cuenta perfecto cuando escucho a alguien que dice, como súper bien, claro que no me cuido, claro que no hago nada. Y dices, porque aparte ahorita son punto de referencia para un montón de chavitas. Entonces, una de nuestras intenciones más grandes es poder compartir desde un lugar genuino y honesto una manera de vivir mejor que te ayude a integrar esta triada que para mí es importantísima y que a veces yo digo que es como una mesa más que como una triada, ¿no? Que es el cuerpo, la mente y el alma o el espíritu, como tú le quieras llamar. Y cuando yo lo divido en 4, es que las emociones es una parte importantísima, que es el resultado de nuestros pensamientos y que nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, uní todo estudiando la certificación porque la gente quería como un papel. O sea, como que no podía yo salir con que, mira, el diploma de esto, el papelito de esto, el papelito de esto, el papelito de este otro. Pero estudié un diplomado en neurociencias en el ITESO y esa es mi pasión. O sea, esa es mi pasión y con Vale es increíble porque lo que hemos hecho Vale y yo
es a través de ser consciente sanar nuestra relación madre-hija y sanar nuestro linaje femenino. Claro, o sea, traemos un rollo... Rompieron esa cadena. Traemos un rollo muy místico en esa parte. O sea, hay un trabajo como bien fuerte de ese lado. ¿No? Sí. Qué chido. Felicidades. Gracias. Está muy padre. Sí, la verdad sí, bastante complejo. No, pues, digo, sí, estuvo intenso, estuvo bueno. Y fíjate que me llama la atención porque ahorita que estabas hablando y empezaste a platicar un poquito de esta vivencia, pues, con el tema de la enfermedad, de la resolución y todo. Y muy chistoso porque me resuena mucho con Jorge, Ajá. que también fue adicto. Ajá. Y justamente también hablaba de cómo aborda ciertos temas desde la carencia o desde el miedo. Claro, claro. Y es algo, o sea, como que me No, resonó toqué mucho con mi dolor, contigo. se me estaban saliendo cañón. las lágrimas. Toqué Sí. con mi dolor. O sea, Ha sido un proceso. Sí. resonó ahí mucho y está chido, ¿no? Porque a final de cuentas también Jorge, que también vivió pues momentos difíciles y vivió una adicción de varios años y ha vivido un proceso de varios años también, que en su momento también era muy intenso. Sí. Y de repente... Sigo siendo muy intenso. No, pero... sigue siendo muy intenso, pues, pero Sigo siento... siendo muy Bueno, intenso. Sí, yo viéndolo... Yo también. Sí, no sé, pero le he bajado 2 rayitas, creo. Sí, no, viéndolo por fuera, pues, o sea, me ha tocado verlo en diferentes etapas. Y hubo etapas donde, por ejemplo, o sea, toda la energía la clava en algo y se clava en algo así muy fuertemente y de repente lo va cambiando otras cosas, pero también ha habido un camino muy grande de crecimiento, ¿no? También ha Sí. habido un camino muy fuerte, y no sé, me llamó la atención, digo, no sé qué sentiste, pero me pues vibró güey. mucho todo lo que Estoy estabas acá diciendo. de que ya me fui del podcast. No, hace rato, o sea, me describiste, la verdad es que yo en mi creencia es que no creo que haya diferentes adicciones. Esta es mi creencia. Creo que yo creo que la adicción, él estaba platicando a la mamá de mi novia, a mi suegra le decía, Ajá. justo estábamos hablando de ese tema, le decía, yo creo que la adicción es una herida de niño que no es tratado y todos tenemos, tú puedes, no todos, puedes traer el linaje, la genética predispuesta a ser adicto. Pero tu entorno es lo que hace que se active o no se active. Obvio. Si encuentras un entorno sano, ese gen nunca se activó si lo traes de linaje porque es algo que se hereda, ¿no? Si sí se activó es por el entorno en el que viviste, ¿no? Y eso se puede activar de diferentes maneras. Yo en mi experiencia, y por eso digo que todas, tú lo vas cambiando. O sea, mientras tú no sanes, o sea, para mí obviamente yo he vivido, soy codependiente, adicto en recuperación, o sea, he vivido todas, llegué a ser anoréxico y bulímico durante una etapa de mi vida, creo que es la primera vez que lo digo como públicamente, pero se iba mutando. Es que son adicciones cruzadas. Entonces, no nos quedamos en una. Y por eso yo Obvio. creo que hasta que no sanas, Claro. se puede disparar hasta por otras partes, ¿no? Claro. Por el tema de las compras o Claro, por el tema el de ejercicio. el ejercicio, La ¿no? vigorexia, todo lo o que sea, da, tú obvio. si no sanas se va como Sí, a diferentes sí, niveles, sí, ¿no? sí. Hay los Rambos que luego traen sí. todo, digo Rambo porque traen todo Sí, al 1000 sí. y yo, o sea, mi experiencia ha sido muy similar y o sea, creo que la palabra recuperar, yo hasta hace poco empecé a entender el sentido, aunque llevo 15 años y soy de los más viejos en el programa, realmente no entendía que recuperar es sanar. Yo pensé que recuperar era como pasar los pasos y ya voy pasando y palomita ajá. y ya cumplí. Y ya cumplí el y ya cumplí el cuarto. 4 y todo. Y sí, Yes. sí, de que, sí, ya voy en el 12 y ahora... Y creo que o sea, encontraba a Luis le ha tocado mucho vivir porque obviamente como mi socio, Claro. pues es un matrimonio esto, ¿no? Y le toca, mi manera es, yo cuando dejo de consumir y mi defecto, defecto de carácter, el área de oportunidad que tengo es mi carácter. Tenía la mecha de este tamaño y soy una persona, justo como es que iba conectando, no sé, nomás sabía sentir una emoción, que es furia. Claro, Coraje, la frustración, el miedo, cualquier emoción en negativa la traducía a
explosividad, a gritar, a neurosis, ¿no? Y el aprender a sentir, el aprender a comunicar es algo que me ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Y yo, vengo de pasar un tiempo con mi papá, que lo amo con todo mi corazón, pero pues te das cuenta que las cosas las mamas, ¿no? O sea, fui 2 días con mi papá y te das cuenta, ya ahorita que tienes conciencia de que chale, ¿no? O sea, pues entiendo de dónde vengo y por qué soy como soy. Mi papá no tiene otra capacidad, no tiene otra capacidad de sentir que no sea irse peleando con todo mundo, pero él sufrió un abandono desde muy chico, él era, yo fui tratado con déficit de atención y dislexia, y él se da cuenta cuando me tratan a mí que él tuvo eso, pero nunca se lo trató, y uno de los síntomas es que de todo te enojas, entonces es súper explosivo, entonces verlo, o sea, escucharlo, empecé como a conectar, pero algo que me quería clavar y con lo que resoné muchísimo, por lo que creo que vivías en los ambos polos, es porque desde muy chiquita tu energía masculina se desarrolló muchísimo. Muchísimo. Entonces, claro, es algo que yo creo que yo tengo mi energía masculina demasiado desarrollada. Por ejemplo, Luis creo que él es más equilibrado. Me cuesta mucho trabajo escuchar a alguien un problema sin querer solucionarlo. O sea, es un tema, ¿no? Con mi mamá, con mi abuela, con mi familia, con mi novia. Y es que además quieren que escuches y yo desde que no, ahorita vamos y yo voy y aquí en la oficina dicen, te metes en todo. Es que no sé, me vienes a traer un problema, yo en mi cerebro no entiendo por qué me platicarías algo que no quieres que solucione. Es más, no entiendo por qué desperdiciarías el tiempo en querer comunicar. Y hay veces que se esperan aquí que voy y meto las manos en todo porque no sé ver un problema y déjalo. No, ¿cómo que déjalo, güey? O sea, ¿cómo se va a arreglar? Y mi cerebro se empieza, ¿cómo se arreglan las cosas si las dejas? Y creo que el tener esa energía tan masculina desarrollada es lo que no te permitía encontrar una solución, aunque estuvieras viviendo todavía en el problema. Y creo que esa energía masculina es lo que te ayuda, no te ayudaba, es lo que te hacía vivir en esa incongruencia Claro, perdón, te interrumpí. Sí. No, dale, claro. Justo, tú dijiste ahorita sanar y recuperarse. Sanar es un proceso que nos puede llevar toda la vida y se va a acabar el día que nos vayamos. Porque la persona que te diga ya sané, no, es un proceso. Sí, la herida puede hacerse costra, sí se puede hacer una cicatricita, pero justo las personas que más te aman y te conocen son las que tienen la capacidad de apretar ese botón. Le llama a Eckhart Tolle el cuerpo del dolor. Es presionar esa parte que es la que te duele a ti, ¿no? Entonces, el sanar, más que la energía masculina me tuviera ahí atrapada, fue mi tabla de salvación. Una adicción es la tabla de salvación de una persona que no puede lidiar con lo que está viviendo. Y cuando tú eres niño y estás viviendo un proceso sumamente difícil, o sea, hay trauma. Hay un autor que le llama el trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. El trauma con T minúscula es tu mamá se fue, te llevó al súper y te dejó ahí, se le olvidó que andabas por ahí y tú sentiste que tu mamá te abandonó, porque tu capacidad emocional no te permite darte cuenta que ella va a regresar. O sea, tú te sientes realmente abandonado, hay una herida de abandono. Pero tu mamá tiene todas las capacidades y tiene la inteligencia emocional para regresar, abrazarte y decirte no pasa nada, todo está bien, tu papá también la tiene, que ese es lo ideal, wow, increíble. Por eso es que todos tenemos heridas de infancia, aunque hay muchísima gente que te dice que su infancia fue perfecta y fabulosa, ¿no? Claro. Que ese pues ya es pedo de cada quien. Sí. No, aquí se puede decir malas palabras. Entonces, ese ya es otra historia. Pero el trauma con T mayúscula es este trauma que vives constantemente. Yo fui la oveja negra de mi familia porque yo veía algo que no era lo correcto. O sea, para mí no era correcto vivir de esa manera. En mi familia, en la parte paterna, era distinto, pero en la materna era como muy usual que las mujeres bebieran. Pero mi mamá era la que se enganchó. O sea, no todo mundo se engancha. Es lo mismo con la alimentación. Ahorita hay un problema de alimentación enorme que no estamos viendo. O sea, el coaching, yo doy coaching 1 a 1. El 90% de las personas que vienen conmigo a coaching son mujeres. Y de ese 90, el 95 es por problemas con la comida o la relación con su cuerpo. Y de ese porcentaje, las 3 comparten
o sea, perdón, esas mujeres comparten 3 puntos en común. Una es problemas hormonales, o sea, físicamente se manifiesta con problemas hormonales, porque obviamente tu sistema endocrino no está funcionando adecuadamente porque no hay grasa donde se alimentan las hormonas, o porque afectó el cortisol, y el cortisol es estrés, y entonces, bueno, ya sabes, toda una cascada de problemas hormonales. Hay un problema de baja autoestima, de autoamor, autocuidado, y hay problemas en la relación con la mamá. La mamá es la que nutre. O sea, la mamá es tu primer vínculo. Hasta que tú tienes 5 años, tú sientes que eres parte de tu mamá. Yo les decía que yo no me había dado cuenta que yo había nacido con ansiedad. Yo no sabía. O sea, toda mi vida desperté con un hoyo en el estómago. Hasta hace 10 años. O sea, mi proceso comenzó hace 16. Pero hasta hace como unos 10 años te puedo decir que yo desperté y dije, wow, no tengo ansiedad. O sea, es muy cañón, porque normalizamos un montón de cosas. Normalizamos el uso del alcohol, normalizamos el uso, por ejemplo, los deportes extremos. La adrenalina para mí era una adicción. O sea, yo buscaba manejar a velocidades altísimas y aparecía en carreteras cuando me sentía perdida. O sea, unas cosas impresionantes que llegas a hacer y están normalizadas. O sea, está normalizado parrandear. O sea, en una época en la que yo ya estaba más grande y mis hijos estaban creciendo y yo ya había empezado a estudiar un montón de cosas y me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, aunque no estuviera sana todavía, ya estaba en el proceso de sanar, empecé a darme cuenta cómo yo era la rara. O sea, tenía muchísimas amigas que llegaban y me decían, ay, pero no te gusta tomar tanto, ¿ah? Sí. Pero como que no te desvelas, ¿no? Y sí nos desvelábamos y sí salíamos y tuve una relación con mi marido, vamos a cumplir 28 años de casados, o sea, una relación de pachanga, de fiesta, pero también con mucha disciplina, porque a mi Esmeralda, la estructura salvó la vida. Me salvó la vida. Te entiendo. Si no fuera por esa estructura, yo no podría vivir. Pero entonces, las dos de la mano, nuestra relación de sanar es decir, perdón a ti, a Vale, y perdón a Esteban, también se lo he dicho, porque me equivoqué también yo, porque también la regué. Y si un mensaje puedo dar ahorita, y nuestros talleres y nuestras pláticas y todo lo que hacemos va en contra del movimiento wellness, fitness, súper chido, bonito, Lululemon, Alo, que también usamos Lululemon y Alo, porque nos encanta la moda, y no lo estoy criticando y juzgando, porque es desde otro lugar. El nuestro es, cuida de ti, porque tú eres con lo que vas a vivir toda la vida. Y si estás chavita como Vale, trabájale y échale un chingo de ganas, porque vas a ser papá y vas a tener hijos a lo mejor si decides hacerlo. Y todo lo que somos, todititito, se transmite. Lo bueno y lo malo. Sí, se mama. Todo. Y hay que sanar. Y mi misión, la mía, Esmeralda, dentro de la mía ha sido pedir perdón, perdonarme. Aprender a perdonarme fue, yo creo que una de las cosas más difíciles. Y perdonar a mi madre. Y perdonar a mi papá, porque mi herida de infancia más fuerte es la traición. Y la traición es porque se murió y se fue y me dejó. Un niño no lo entiende. O sea, tú no entiendes que se murió. Para mí, mi rey, o sea, mi todo, me dejó. Entonces, creo que una de las cosas más bonitas que me ha dado Curso de Milagros es aprender a perdonar. Y para Curso de Milagros el perdón es simplemente saber que es un error, es una percepción distinta.
Perdón, ¿te puedo tomar la mano? Sí, claro. Pues qué bonito. No, muchas gracias por la vulnerabilidad y obviamente pues nos toca, ¿no? Mucho de lo que dices y resuena mucho, y es lo padre de esto, ¿no? Poder compartir estas experiencias de vida y ser vulnerables a ser humanos, que no tenemos que ser perfectos, ni todo es positivo, ni optimista. Realmente no hay nadie que no esté viviendo algo, o que esté viviendo en un proceso, que esté viviendo cosas difíciles, y el hecho de poderlo compartir pues resuena como en este momento se está sintiendo Jorge quizás, y hay muchas cosas que se están tocando, pero yo creo que es liberador el poderlo hablar y también el poderlo escuchar, ¿no? Y poderlo tomar como un aprendizaje, ¿no? Pues gracias por eso. Gracias. Y bueno, fue cambiar un poquito Sí, la dinámica y el tema. ¿Ya reírnos? Sí, me fui muy lejos. No, está súper chido. O sea, no me afecta ser vulnerable. Solamente conecté con algo. La verdad es que soy una persona que me considero muy transparente. Sí. Creo que es de las cosas positivas que todavía alcancé a rescatar desde muy niño y no me cuesta. O sea, no tengo una... La alta sensibilidad, Sí, ¿no? tengo una sensibilidad muy... Y obviamente conecto con un proceso. Y ahorita estoy... O sea, da mucho... Aunque llevo 15 años en recuperación, el último año he estado pasando como un proceso de conciencia mucho más profundo. Y entonces ahorita como que escuchar ciertas cosas luego tocan ciertas sensibilidades y me despertaron, pero es súper bienvenido. O sea, quiero que se sientan súper cómodas de que no fue que ¿qué hicimos? Pobre de Jorge, de que no, al revés, yo lo veo súper positivo, porque al final de cuentas yo no quiero que, a mí me vale, o sea, bien como dices, me importa muchísimo mi imagen, soy una persona súper autoconciencia y vanidosa, pero al mismo tiempo no me importa. Al final, o sea, es como... Es paradójico. Es paradójico porque paradójico. yo lo que quiero es sanar. O sea, si a mí alguien me ve llorar y a mí dijeras, ahorita tienes que contarle, te tenemos que ver llorar y platicar todos tus traumas, pero al final te vas a sentir bien, yo lo haría enfrente de quien me dijeran, porque a mí no me importa eso. O sea, cuando vives como yo conozco el dolor del que hablan, y esa es, o sea, hace rato que mencionabas resonó muchísimo porque siempre... En el programa también cuando llegan nuevos, como soy de los más viejos, me toca mucho apadrinar y explicar y la experiencia. Y siempre ven las drogas como algo negativo, ¿no? Es que llegué por No, brother. Las drogas te salvaron la vida, carnal. Si no hubiera sido por las drogas, te suicidas. Esto te habla. No entiende, y lo mencionaste, ¿no? Y entonces es esa parte de entender que las drogas, el alcohol, la bulimia, la anorexia, cualquier sea, es la punta del iceberg. Y entender lo que estás tratando de cubrir con eso es lo difícil, ¿no? Y el que son un salvavidas, que te salvaron la vida, que fueron un amigo que te permitió sobrellevar esa emoción, es algo que entiendo y que, o sea, cuando lo dijiste dije, es que es tan importante mencionar eso porque la gente piensa que los problemas son la adicción como tal y no tienen nada que ver con eso. El problema es, y voy a decir una palabra que está en auge, es nuestra sociedad. Es una sociedad patriarcal donde se nos ha enseñado a no hablar de nuestras emociones. Y no solo a ustedes, los hombres, de no llorar. También a nosotras de calladita te ves más bonita, sonríe, no pasa nada, te caíste, no llores, levántate, hay que ser fuertes, échale ganas, vamos a salir adelante. Entonces vas ocultando y ocultando y ocultando. Hay gente que le es mucho más fácil. A mí me es fácil hablar. Me es muy fácil hablar y me es muy fácil compartir, pero me era muy difícil tocar con esa vulnerabilidad, con esa parte de ser mujer. Entonces, el compartir esto a nosotras, cuando Vale se encarga de todo lo de redes. Entonces, cuando sale publicidad que vamos a hacer un taller o vamos a hacer un programa o tal, le digo, nena, no tan girly, quiero hombres, quiero que vayan hombres, porque... También los hombres necesitan un montón sacar, abrir, expresar, tocar, contactar, conectar. Estamos súper desconectados. Vivimos una era de una conexión exacerbada tecnológicamente, con una desconexión de nosotros. Interna. Necesitamos
O sea, necesitamos ir al nutriólogo para que nos digan qué comer, necesitamos una pastilla para sentirnos bien, necesitamos un diagnóstico para creerle a un médico lo que tenemos, incluso el efecto placebo y nocebo, en el que si me dicen que estoy enferma, me lo creo y hasta me muero. Hay estudios que han hecho de eso. Entonces yo le digo, nena, no, pero la realidad es que las mujeres son las que más nos siguen. O sea, las que más nos siguen. O sea, sí, acabamos de hacer un taller donde fue 50-50 y no sabes, estuvo increíble. Aparte estuvo mi marido. O sea, estuvo mi esposo, estuvo Ro, su novio, y fue como vamos a contactar como seres humanos que somos. Y esa humanidad nos ha salvado y nos ha traído hasta aquí. Y nos ha dado la capacidad de desarrollar una tecnología impresionante y también una capacidad autodestructiva enorme. ¿No? Entonces es como, creo que ese es nuestro mensaje, compartir tips de bienestar, come mejor, conecta contigo, qué te gusta, no sé, todo lo que te ayude a estar mejor. Pero si vas a empezar por un lugar, yo siempre digo, empieza acá y acá, conecta, porque hay mucha gente que sabe un montón y tiene muchísimo conocimiento y ha leído todo y tiene un verbo y tiene una capacidad de comunicar. Por eso hay tantos actores ahorita que a lo mejor no les fue tan bien en la actuación y tienen una facilidad de comunicación inmensa y de performance, que están hablando de desarrollo personal, porque pues es un área de oportunidad, ¿sí sabes? Claro. Pero en realidad es conectar, o sea, es realmente conectar contigo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas descanso? ¿Cómo defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti? O sea, no dormir, ganar un montón de lana y a los 70 gastarte toda esa lana para sanar. O sea, es tarea. Fíjate que ahorita me quedé pensando, hablabas del tema de la responsabilidad, ¿no? De ser consciente, ser responsable, ¿no? Sí. Y también Jorge mismo dijo, bueno, ha pasado un año difícil y ha sido un crecimiento en conciencia. Sí. Y es una realidad, o sea, el crecer en conciencia es difícil. Sí, la noche oscura del alma, ser le decía San Juan. ¿Cómo? La noche oscura del alma. Ser inconsciente, digo, pues eres inconsciente de que eres inconsciente, pero es fácil, ¿no? Entonces hay un proceso y es una decisión crecer y hacerte responsable. Ahorita, Valeria, pues digo, la historia de tu mamá, pues es una historia fuerte, igual Jorge nos ha platicado. Yo no viví una historia así como ellos, pero sin embargo sí tuve un momento de mi vida que cambió completamente mi conciencia, ¿no? Y fue quizás a los 27 años probablemente, y me llevó a otro camino completamente de vida y empecé a construir desde ahí, ¿no? Entonces fue como un despertar de conciencia. Cuando yo viví eso, recuerdo que fue un peso muy grande porque no puedes volver atrás, no puedes volver a lo fácil, ¿no? Por más que quieras, ya no hay un camino fácil. ¿Cómo me tapo los ojos? De ahí viene la fabulosa frase de la ignorancia is bliss. Ignorance is bliss. Sí. Entonces, no hay camino fácil, Maya, ¿no? le decía a Buda. En el budismo se llama Maya. Es esa capa que no te deja ver. Y una vez que la abriste, yo digo que ya no puedes ver. No claro, ya no te puedes hacer pendejo. Y por más que quieras, ¿no? Y a mí me costó trabajo, igual ahorita les puedo platicar. Pero quería tocar este tema porque al igual que yo, igual tú has tenido otro proceso, en el cual desde una temprana edad, pues tuviste a una mamá, que a lo mejor intensamente, pero, o sea, el tema de que una niña de tu edad pudiera entender del yoga, de los beneficios, de una buena alimentación, de muchas cosas que ninguna de tus amigas probablemente estaba viviendo en esa etapa. Estás muy joven, ¿no? Sí.
Y evidentemente estás muy joven, todavía tienes mucho por vivir y va a haber muchas cosas más que tengas que estar luchando en el futuro probablemente. Y así es la vida. Sí. Sin embargo, a tu corta edad y con los problemas que puedas tener o te hayas enfrentado en estos últimos años, tu nivel de conciencia me queda claro que es muy diferente a cualquiera de tus amigas probablemente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peso de ser consciente en una niña de tu edad? En alguien que a sus 18, 19 años probablemente veía a sus amigas viviendo de una forma divertidísima y padrísima y completamente en ignorancia, y a lo mejor desde el amor poder estar ahí y comprender, pero ¿cuál es el peso que trae la conciencia? Yo creo que el ser consciente ha sido a la misma, o sea, al mismo tiempo mi como mayor salvación, pero también ha sido mucho sufrimiento, porque creo que ser consciente te hace ser muy solo. O sea, es un camino angosto, súper, súper solitario. Así como tú, yo también me acuerdo la primera vez. Yo creo que esa fue la primera vez que fui consciente de algo, porque pues era una niña de 7 años bañándome y que de repente pensó en la muerte y tuvo un pavor enorme de qué voy a hacer con mi vida si me voy a morir. Y tenías, sí, fácil, es que es de mis recuerdos más viejitos. O sea, estaba muy chiquita. Tengo un hermano igual de intenso que mi mamá. Y bastante, o sea, fue muy complicada mi relación con él. Él también, digo, no le quiero ventanear, pero también vivió una adicción, tuvo un proceso. Y pues yo, la primera vez que fui a terapia, fue terapia en... Ay, se me fue el nombre. En un grupo, ajá, de codependientes también. Y todos me veían como como, ¿qué con esta niña de 13 años? ¿Qué haces aquí? ¿No? La terapeuta, me acuerdo también que les preguntó a mis papás, ¿pero y ella qué? O sea, ¿ella qué hace aquí? ¿Cómo lo maneja? Y pues empecé a ir a terapia también muy chica, por eso mismo. Y justo, o sea, el ser tan consciente de mí y de lo que estaba pasando dentro de mí, de mi vida, de lo bueno y malo, la muerte, de mi cuerpo, de mi salud, de todas estas cosas, me ayudaron como a, por ejemplo, ahorita me acordé por lo que decías de que una adicción, o sea, además de ya estar en tu genética, pues se dispara por tu entorno, pero yo creo que al mismo tiempo es cómo percibes y cómo vives tu entorno, porque pues mi hermano y yo vivimos el mismo entorno, tuvimos el mismo entorno, crecimos en un hogar muy saludable, con una familia, papá, mamá, somos súper unidos, tuvimos una infancia muy bonita, pero pues al mismo tiempo cada quien lo vivió a su manera. Él lo vivió de una manera muy diferente y yo, gracias a mi conciencia, yo digo, como a la conciencia que tenía en ese momento, no caí en una adicción, porque te voy a decir que a lo que me refiero con esto es, tuve problemas con la comida, por esto mismo de querer controlarlo todo, pero era tan consciente como de, al mismo tiempo, de mi salud y de qué está bien, qué está mal. Les digo, siempre fui muy perfeccionista y siempre quise ser como la hija perfecta. Entonces, para mí, descargar ese peso era súper difícil. Entonces era como tratar de controlarlo todo, y la comida era una manera pero era más como por cuidar mi cuerpo, ¿no? Pero también se convirtió en una obsesión. Pero creo que nunca pasó o sea, nunca pasó a ser algo que yo considera adicción, porque no era algo que estuviera ya pues fuera de control, o que como que yo cuidaba mucho no dañarme al mismo tiempo, ¿no? Y era, o sea, lo hablé en terapia y era como, a ver, o sea, sabía lo que estaba sucediendo y era como, quiero no llegar a esto, ¿no? Claro. Entonces, sí considero que el ser más consciente me ayudó, me salvó en muchas situaciones, pero al mismo tiempo, pues, me alejó mucho de mis amigas, porque yo siempre me sentí como diferente a ellas, porque pues
O sea, en conversaciones yo no podía estar platicando como de Sí, la peda y sí, de... Sí, o sea, de verdad en mi mente había un mundo pasando, o sea, de verdad yo decía, es que ¿por qué pienso tantas cosas? ¿Por qué a los 16 años tengo tantos problemas? Debería de ser feliz, debería de ser así, fácil todo, ¿no? Les digo, o sea, yo le decía a mi mamá, es que ¿cómo puedo ser menos consciente? Sí. En un punto en mi adolescencia yo quería ser adolescente. O sea, yo quería ser reckless, quería cagarla 1000 veces y luego aprender, y vivir. Y a lo mejor a mis 30, pues ya soy consciente. No fue así. Pero creo que no lo cambiaría por nada, la verdad. Sí es solitario, pero al mismo tiempo te termina como uniendo a personas que están en el mismo camino que tú. Y yo agradezco muchísimo como estar viviendo este camino a esta edad. Y a lo mejor, por ejemplo, yo sí quiero ser mamá. Yo sí tengo mi vida planeada y sí soy de expectativas tremendamente. Escuché en su podcast, me dio mucha risa porque escuché algo así como embrace the shit. Y de verdad ese es mi proceso de vida. O sea, yo siempre he sido súper cuadrada, súper perfeccionista, súper de ideales, de expectativas. Y ahorita estoy justo aprendiendo a abrazar el hecho de que no todo va a ser perfecto y de que no todo se puede y de que ser consciente también es eso. O sea, yo creo que ser consciente, no nada más nuestra intención es el compartir hábitos saludables. Relajarte. Es enseñarle a la gente El balance. y que nosotras estamos viviendo lo mismo y que al mismo tiempo también estamos viviendo una vida súper saludable, pero al mismo tiempo hay veces que despierto y que me siento fatal. O sea, que no están peleados. Claro. Y que es encontrar un punto medio. Dice Marta en ese podcast, creo que lo dijo y lo repite, es despertarte con un cohete en el culo y al mismo tiempo relájate un chingo. Sí. Es como traes un chingo de prisa, todo para todo así y namaste. Sí, claro, creo que claro. El El punto del medio es el que tanto buscan los taoístas, porque bueno, no solamente me gusta Curso de Milagros, me encanta el budismo, me encanta el taoísmo, he estudiado un montón de filosofía, soy súper abierta, entonces puedo perfectamente conectar con un montón de filosofías, crear mi propia cosmovisión y de ver cómo es como quiero vivir, pero en esta historia de familia, en este proyecto que es únicamente de Vale y mío, digo, Vale también tuvo sus salidas y tuvimos problemas justo por eso, porque como yo estaba tan traumada, la verdad, o sea, como hija de una madre alcohólica, para mí el tema del alcohol era un tema. O sea, yo no era la mamá normal de que, ay, salió de fiesta y el día siguiente le doy, ay, tómame, te hice una michelada. No, o sea, era para mí un tema. Y de hecho yo no tomé hasta más grande, ya casada, o sea, y me podía tomar mis tintos y mi tequila con mi marido, o sea, pero fue un proceso, o sea, no era algo que me fuera fácil y sencillo, ¿no? O sea, traía recuerdos como... Entonces, con mis hijos, o sea, yo desde chicos con los dos hablé de absolutamente todo. O sea, pasa esto, su abuela fue esto, hay esto en la familia. A mí los secretos familiares me chocan. Sé que tienen una carga muy fuerte. Entonces era como todo, incluso cuando yo me rehabilité hace 16 años, pues Vale tenía 16. Fue hace... No es cierto, ¿cuál 16? No, o sea, 6 años. O sea, fue sentarlos y de manera que ellos pudieran entenderlo, fue hablar con ellos acerca de esto, ¿no? O sea, mamá está pasando por esto, sucede esto, y los se quedaban así como, ¿quién sabe qué sea eso? Pero más o menos lo entendieron, ¿no? O sea, más o menos, y lo fueron entendiendo al paso del tiempo. Entonces, es esta familia, así como tú dices, hipersensible. En mi casa, los 4 somos altamente sensibles. Amamos la música a más no poder. Mis hijos han ido a N cantidad de conciertos. Esteban, mi hijo, fue a Rush con mi marido cuando estaba así. O sea, acabamos de ir a ver a Paul McCartney. Amamos el rock, amamos el arte, amamos los libros, amamos los viajes. O sea, somos muy intensos. Entonces, ¿qué es lo que haces con lo que tienes? Resignificas tu vida. Entonces, ¿qué pasa si tú creces en un ambiente súper inseguro? Te haces controlador.
porque necesitas sentir seguridad. Mis papás llegaban a las 10 de la mañana de un lugar que se llamaba el Limbo, hay un lugar donde vendían menudo después de que habían ido a ver a Lin May a los antros, que eran antros en esa época, porque eran parranderísimos, eran una pareja súper intensa, o sea, de ahí vengo. Entonces es como ir resignificando y decir, ok, todo esto me sirvió, pero hoy puedo ser una super coach en hábitos, porque yo te puedo decir cómo puedes lograr llegar a donde quieres llegar. Entonces es como, ¿qué es lo que fue tu tabla de salvación y qué es lo que se convierte hoy? Porque todas nuestras virtudes, justo, son nuestros mayores defectos o viceversa. Entonces es, ¿cómo lo voy a resignificar? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces es, como dice Vale, no estamos compartiendo y decirte, ay, ¿sabes qué? Te vas a poner buenísima, vamos a hacer un programa de verano, vas a estar increíble, te vamos a enseñar una meditación que vas a hacer todos los días, que es súper mágica y te va a liberar de todo demonio y de nada, cero. O sea, es compartir algo que nosotras nos ha ayudado. Nuestra finalidad es llegar a tener un lugar, o sea, ese es nuestro sueño, o sea, un lugar integral donde se comparta todo. Y el día que escuché el coaching de Marta Ro, le dije, tú y yo, pareja, necesitamos eso. Porque Vale es así, todo estructurada, y yo soy de aventarme. O sea, yo un día en pandemia empecé a compartir curso de milagros en un taller, y un día en pandemia llegué y les dije, voy a hacer un podcast. Yo tenía años escuchando podcast. Entonces, volteé a mi hijo y me dice, ¿cómo vas a hacer un podcast? Le dije, voy a hacer un podcast. Me metí a YouTube, investigué cómo, me compré el micrófono, hice todo. No, entonces, tenías tus audífonos. Ah, no, primero mis audífonos, claro. Uh-huh. Y va, o sea, me metí y empecé a grabar. Pero era para el grupo del taller y resulta que se compartió el podcast. Y resulta que se empezó a difundir. Y llegué y le dije, Mario, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo lo está escuchando. Y una cosa es que yo lo quiera compartir con alguien que quiera crecer y aprender, y otra con toda la sociedad tapatía que quiera chismear cómo fue mi vida. ¿Sí sabes? Claro. Entonces, cuando ya das ese paso y rompes ese miedo, dices... ¿Ya qué? Ya que... Sí, justo, fíjate que nos invitaron a dar un curso en... ¿Cómo se llama? Bien Fest. Bien Fest. Y justamente... Ahí vamos a estar el mismo día que ustedes. Pues nos invitaron a padrísimo. dar esta plática de cómo crear un podcast con Ajá. intención, ¿no? Ay, qué padre. Y bueno, estábamos ahí medio revisando un poquito de cómo empezar y todo, y hablaba un poquito de las oportunidades de hacer un podcast, ¿no? Y justo un tema que estaba pensando era ese, ¿no? Que bueno, hay unos números muy padres que dicen, órale, está chido, vale la pena, ¿no? Uh-huh. Pero una de las razones también por lo que veo una oportunidad, si quieres empezar un podcast, es en ciudades como Guadalajara. Uh-huh. No hay muchos podcasts o muchos proyectos, Uh-huh. a diferencia de Monterrey o Ciudad de México. Y justo también algo que platicamos mucho con Marta es qué pasa en Guadalajara, ¿no? Cómo es la sociedad, cómo es todo. Y la verdad es que nos importa mucho nuestra imagen. El que dirán. Y nos Por importa supuesto. mucho el que dirá. Por supuesto. Y efectivamente, yo creo que una de las razones por las que no ha salido muchos proyectos, porque hay gente Sí, muy 100%. interesante y mucho más capaces que nosotros para estar generando Comunicando. podcasts, es que Les da tienen pena. Ujú. miedo Claro, claro. a ser vulnerables, a entregarse, Claro, a hablar, claro, a sacar todo claro. ese rollo, porque pues no les gusta pues jugar con el tema de la imagen, ¿no? Claro. Yo personalmente también creo que ha sido un tema de toda mi vida, también esa parte de alguna forma de la imagen. Ujú. Y también ha sido muy liberador y como dices tú, bueno, ya si alguien nos escucha, creo que ya sacamos y hemos dicho todo lo que somos y no somos y las cosas que hemos vivido, y pues ya es como, también es perder ese miedo Claro. a ser perfecto y Claro, hacer claro. otra cosa, Exacto, ¿no? a mostrarte justo como eres, y creo que he descubierto muchas cosas. Me dediqué a ser mamá durante 21 años, solo mamá, o sea, dejé de trabajar cuando nació Vale, porque me mandaban llamar del colegio de mi hijo un día sí y otro también, entonces era como complicado. Nunca
pensé en ya no voy a volver a hacer nada, pero tampoco nunca me imaginé yendo de desayuno en desayuno todos los días de mi vida. No era un concepto que habitara en mi mente. Sabía que había algo más. No sabía qué, pero sabía que había algo más. Y cuando decidí que sí quería hacerlo, tampoco ha sido para mí jamás un tema la edad. Soy una súper chavorruca, no me importa ni me... O sea, no es que sea chavorruca por cómo me quiera ver, no te sino entiendo, el espíritu, porque mi actitud no es como... O sea, el tema la edad no es el de compartir y abrir y decir para qué lo quieren escuchar, era más como... Yo no quiero que ese sea el motivo porque lo quieran escuchar, Claro. pero mi esposo me dijo, ¿y cuál es tu intención? Y como dicen los budistas, ¿cuál es tu intención siempre atrás de todo? Para mí el podcast es servicio. Y tengo sin grabar, no, porque me aventé 2 años grabando cada semana, o sea, tengo como 62 capítulos. Y es acerca de yoga, budismo, curso de milagros, espiritualidad. Y no lo he hecho porque acabo de terminar una certificación en salud funcional cuerpo-mente, justo con Natalie Marcus. Uh-huh. Y estuve como súper ocupada. Y hemos tenido 2 años impresionantes de proyectos. O sea, han surgido un montonal de proyectos, pláticas, talleres, cursos. La verdad es que ha sido algo que nunca nos hubiéramos imaginado. O sea, no nos hubiéramos imaginado. Me importa así si tenemos 1,500 seguidores o tenemos 1,000,000 de seguidores. Me importa que el mensaje que tenemos llegue a las personas y me encanta cuando alguien se acerca y me dice, gracias porque me ayudaste. Gracias porque veo en ti esto. Lo que le preguntaste a Vale hace rato, para Vale ha sido, yo sé que para Vale es más pesado que para mí, porque yo ya tengo 51, tengo un carácter bien fuerte. A mí pocas cosas me pueden llegar a afectar. He trabajado mucho en esta parte de sobre todo, de buscar el amor de los demás. Uh-huh. O sea, ese ha sido como siempre el ser como... Aceptado. Como amada, Yeah. ¿no? O sea, como buscar el amor. Embraced. Pero hoy en día yo me puedo maternar y me puedo paternar. O sea, hoy día soy mi madre y mi padre y ha sido un trabajo bien fuerte. Entonces, de ahí en fuera me hice un piercing hace un poco en la nariz y me lo quité porque me enfadó y me encontraba varias amigas que se me quedaban viendo, te podrás imaginar cómo. Y me importa un comino. Pero yo sé que para Vale sí ha sido mucho más complicado porque está en una etapa en la que hay una presión. Si había presión para mí cuando estaba más chica, yo sé la presión que viven los chavos ahorita. La presión del alcohol, la presión de la fiesta, la presión de la sociedad, la presión del éxito, la presión de la competitividad. O sea, está bien fuerte. Entonces, yo siempre le digo, haz lo que tu corazón te diga. O sea, te late ir, ve. Y mañana, pues te despiertas más tarde y no haces ejercicio. O sea, como esta parte de estar regulándonos las dos, ¿no? O también ella de, bájale, mami, porque yo a las 5 yo ya estoy, o sea, con todo. Y ella me dice, mami, voy despertando. Entonces somos un complemento muy chido, creo yo. Sí, yo creo que no cerré lo de ya se me había ido, lo de el ser consciente, pero ya para cerrar eso, yo creo que justo lo que ahorita puedo agradecer, ahora que ya lo veo un poco más claro, porque en ese momento sí era como, ya no quiero ser consciente, porque solamente pensaba como en eso de ser, o sea, pues, que es un camino más solitario y demás. Y sí, ya creo que estoy saliendo, pero sí tuve una etapa como de que entré a los 20s y que fue como ahorita no quiero esto, o sea, lo puedo postergar, lo puedo posponer, o sea, ahorita sí quiero salir y quiero tomar y quiero tal, pero ahorita creo que lo veo más como justo lo que decíamos, o sea, como agradezco el hecho de que creo que ya estoy aprendiendo que ser responsable, o sea, que ser consciente como ser responsable de ti y de tus acciones es súper liberador, porque entonces justo puedo vivir con ese punto medio, o sea, puedo decir, ok, ahorita quiero vivir como una chava de 22 años y quiero salir, ya yo no me voy a un extremo, pues porque no puedo, o sea, de verdad no me puedo hacer tonta y no puedo decir, hoy me voy a poner hasta las chanclas y me va a dar blackout y lo voy a gozar, pues porque no puedo, o sea, de verdad
no me da. Y no quiero eso. Pero sí puedo decir, ok, voy a disfrutar hoy una noche de salir con mis amigas o con mi novio o tal, y mañana voy a disfrutar también ir a mi clase de pilates a las 7 de la mañana. O sea, creo que me ha permitido como aprender qué es lo que yo necesito, cuáles son mis límites, porque me costaban mucho los límites, y el poder, pues, vivir de una forma más, no solo equilibrada, sino más como ligera, ¿no? O sea, creo que eso es lo que la conciencia me ha dado. Claro. Pues sí, ahí algunos nos toca disciplinarnos y prendernos y otros pues les va a tocar también relajarse y cada quien tiene también su contrapeso y hay que trabajar con eso. Claro. ¿Qué más viene con el proyecto? ¿Qué tienen planes? Queremos un lugar. ¿Qué podemos esperar? Queremos un lugar. Queremos un lugar diferente. Hay ahorita un boom de estudios padrísimos y de hecho nosotras vamos a lugares, nos han invitado a muchos lugares, pero sí queremos como un lugar donde podamos integrar esta parte de movimiento consciente, o sea, donde tu ejercicio sea realmente te dé conciencia corporal, porque conectar con el cuerpo a la hora de estar haciendo ejercicio, que lo haces a través de la respiración, es un trabajo bien, bien intenso y súper chido. Entonces, como yoga, pilates, algún tipo de movimiento natural, o sea, todas estas cosas que te ayudan mucho como a conectar, pero también donde haya espacios donde podamos seguir compartiendo. A mí me encanta, o sea, a mí el coaching 1-1 me gusta mucho, pero hablar en público y para más personas, me gusta muchísimo, porque siento que vas como sembrando semillas. A veces el coaching 1-1 es como complejo porque como que ves a la persona atorada y como, ya sabes, o sea, es un proceso distinto. Y el hablar y el soltar y el que a lo mejor te llegó a ti algo y a lo mejor te resonó en ti, hay algo de lo que yo dije que resonó en ti, porque en realidad nada de lo que yo he dicho, ni de lo que nadie dice, no lo sabemos. Todo está en nosotros, todos sabemos. Lo que pasa es que nos vamos perdiendo y nos vamos desconectando y nos vamos por ahí, ¿no? Entonces, nuestro proyecto es ese. Andamos pues por ahí entre inversionistas y viendo que sigue y todo y animándonos. Sí. Nuestro sueño es como un sí, centro de bienestar. Sí. O sea, dar clases de meditación, mi mamá dar coaching, yo quiero dar como consultorías en imagen, pero como de dentro hacia afuera. O sea, un lugar donde puedas ir a sentirte bien y a salir siendo mejor persona. Sí. Es nuestro goal. Esperemos nos inviten próximamente. Sí. No sé qué tan próximo, pero sí va a ser. Sí va a ser. También tenemos ahí algunos proyectos que estaría padrísimo que pudiéramos participar más adelante, colaborar. Ay, claro, claro. Y pues bueno, creo que esta es su casa. Lo que quieran hacer, también pues vieron la terraza y todo, podemos hacer algo increíble aquí cuando quieran. Sí. Y gracias por venir, gracias por compartirnos. Realmente creo que digo, para los que no están escuchando, nos acabamos de conocer hace 1 hora y media. Sí. Y realmente pues nos quitamos este velo y pudimos hablar siendo humanos imperfectos, y es refrescante poder compartir con alguien que acabas de conocer y tener esa confianza de abrirse de esa manera. Realmente lo respeto y les agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a los dos, muchas gracias. Gracias también porque se los advertí, me encanta hablar. No, estuvo chidísimo. Entonces, muy bien. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, conectamos muchísimo. A mí me gusta, hay una frase que me encanta
lo aprendí en yoga, es encontrar la comodidad dentro de la incomodidad, ¿no? O sea, saber fluir. La verdad es que no veníamos incómodas, veníamos súper emocionadas. O sea, veníamos a divertirnos, a ver qué iba a pasar, a conocerlos, a hacer algo más. Creo que resuena mucho cuando conectas desde la vulnerabilidad con otra persona. O sea, cuando no llegas y yo soy tal, y hago, hice, y estudié, y tal, ya sabes. Los felicitamos porque han hecho un trabajo increíble. Sí. De verdad, son una agencia padrísima. Vale, ahorita hablaba de hacer esta parte de imagen. Y se me hace increíble cómo puedes hacer cosas que son parte del mundo. Pero como decía Buda, sé parte del mundo, pero no seas del mundo. O sea, disfruta la moda, dale un toque auténtico, disfruta el arte desde un toque auténtico, la publicidad desde un toque más humano, desde algo que llegue a la persona y a sus necesidades, no por solo vender, ¿no? Entonces, me encanta lo que hacen. Muchas gracias. No, gracias. Gracias por la invitación. Qué chido. Pues, gracias.